Hola, bienvenidos a nuestro canal Audio Oyente. Nuestra invitada fue una autora española con un pensamiento avanzado para su tiempo, culta e inteligente, con un maravilloso empoderamiento, considerando que su vida se desarrolló hace más de un siglo. Su historia es fascinante y su legado de obras un tesoro para todo aquel que desee explorarlas. Nos referimos a Emilia Pardo Bazán. Una de sus frases más destacadas fue: "Yo soy una feminista radical. Creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer". Obviamente, para su tiempo, esta frase nos deja ver su talante determinante en apoyo a los derechos de la mujer. La dulce espera en la familia gallega Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa ha terminado con el nacimiento de su única hija, el martes 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, España, quien fue bautizada con los nombres Emilia, Antonia, Socorro, Josefa, Amalia, Vicenta, Eufemia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa, mejor conocida como Emilia Pardo Bazán. Sus padres fueron el político José María Pardo Bazán y la señora Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza. Conformaban una familia aristocrática, pudiente, de pensamientos progresistas y liberales, quienes apoyaron a su hija en ser diferente a lo esperado socialmente en el siglo XIX. Emilia tuvo acceso a la mejor educación que sus padres pudieron ofrecerle. Su padre promueve en ella el amor por la literatura e inicia su despertar literario en la infancia cuando llegan a una vivienda en alquiler en Sanjenjo y descubre una biblioteca con libros que dejaron sus anteriores residentes. Allí leyó El Quijote y memorizó capítulos enteros. También encontró la Biblia e historias de las cruzadas. Cabe resaltar que en ese entonces no todos los libros estaban a su disposición, pues algunos eran restringidos por su padre debido a tabús de la época, pero a hurtadillas ella se las ingeniaba para leerlos. Tiempo después, en la casa de su familia, que era muy grande, encontró un tesoro similar al hallado en Sanjenjo. Ella misma lo describe: "Qué tardes, qué noches de lectura voraz, insaciable". Encontró obras históricas que, según ella, le sorbían el seso, como La conquista de México de Antonio de Solís, Las vidas paralelas de Plutarco, novelas de Cervantes, la historia de 100 años de Cantú y otras sobre la Revolución Francesa. Era tal su pasión por la lectura que cualquier obra que llegaba a sus manos y que le encantara la leía de 4 a 6 veces. Cuando su familia se encontraba en Madrid, asistió a un prestigioso colegio francés donde aprendió el idioma y tuvo contacto con la cultura y la literatura francesa, que serían de importancia para sus viajes posteriores y trayectoria literaria. Era una niña única y rebelde que no deseaba que se le impusieran modas, como clases de música y economía doméstica, dictadas para las jovencitas de ese entonces, porque la limitarían en su aprendizaje, y protestó a tomar dichas clases. Por esta razón, su padre autoriza que inicie clases con profesores privados en su hogar. No pudo acceder a la universidad,
ya que las mujeres eran vetadas en este tiempo. Sin embargo, esto no le impidió hacer crecer su intelecto. Sus inicios como escritora se dan con sus primeros versos a los 9 años. Ya a los 15 años, su primer cuento llamado Un matrimonio del siglo XIX. Llegan grandes acontecimientos a la vida de nuestra afamada escritora, como fueron el estallido de la Revolución de 1868 en España, y en cuanto a su vida personal, contrae nupcias a los 16 años con José Quiroga y Pérez Deza, de 19 años, quien era un estudiante de Derecho. La joven pareja de esposos vive con sus padres y es con ellos que inician un largo viaje por Europa, el cual aprovecha para aprender de manera autodidacta idiomas como el alemán e inglés. De este idioma recibió algunas clases con un profesor londinense. Recordemos que Emilia ya dominaba el francés, lo que la convirtió en toda una políglota. Ese conocimiento de nuevos idiomas le dio a Emilia la oportunidad de disfrutar de grandes obras en su lengua original. Dentro de esas obras se destacan autores como Shakespeare, Byron, Walter Scott, Edward Bulwer Lytton, Charles Dickens, Hegel, Johann Wolfgang von Goethe, Victor Hugo, Émile Zola, el italiano Ugo Foscolo y Alessandro Manzoni y muchos otros más. Todo esto fue la apertura a un gran banquete de géneros literarios que fueron los que más contribuyeron al desarrollo, pensamiento y estilo literario de Emilia Pardo Bazán. En unas sombrías cajas, la Real Academia Galega y la Universidad de Santiago de Compostela hallan apuntes con buena caligrafía de Emilia, narrando de manera cronológica y detallada sus viajes. Gracias a ellos podemos saber de su primera obra adulta, como el presidente Jesús Alonso Montero de la Real Academia Galega cita, y que a pesar de sus diferencias ideológicas, reconoce el talento de Emilia y dice: se evidencia la gracia y soltura de su capacidad literaria. Su primer trabajo como escritora reconocida fue en 1876 por su poema y ensayo sobre el padre Feijoo, con el que es galardonada con la Rosa de Oro. En este tuvo una fuerte competidora en Concepción Arenal. Este mismo año, y después de 8 años de matrimonio, con 24 años, nace su primer hijo, Jaime, a quien le dedica su primer libro de poemas. Años posteriores, nacen su hija Blanca en 1878 y Carmen en 1881. Su madre, la señora Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza, fue de gran apoyo para la educación de sus 3 hijos. Se da inicio a una relación literaria a través de un intercambio de cartas con un vehemente admirador canario, como él mismo lo admite, otro gran novelista realista del siglo XIX, Benito Pérez Galdós. Vale la pena mencionar que muchas mujeres de su época firmaban con seudónimos, a lo cual ella se negó, y nos parece prudente mencionar otra de sus citas. Si en mi tarjeta pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinta habría sido mi vida. Fue una mujer valiente que enfrentaba las más feroces críticas con maestría y demostraba su talento con la altura del que sabe lo que tiene. Su matrimonio empieza a fracturarse
Aunque su esposo la apoya, los trabajos y dedicación intelectual y literario de ella empiezan a hacer mella en la relación. Su obra es muy copiosa, pero te mencionaremos sus escritos más relevantes. La Tribuna, 1883, es una novela social y naturalista española. Su protagonista es Amparo, una obrera de la fábrica de tabacos, que se convierte en la líder de las cigarreras. Es una historia trágica. Cabe resaltar que durante 2 meses Emilia Pardo Bazán se familiarizó con las mujeres en este ambiente del mundo obrero y utilizó técnicas de observación adoptadas por los naturalistas. Con el gran escándalo que ocasionó el ensayo naturalista, La cuestión palpitante, publicado en 1883 en favor de la literatura francesa y que en España era considerada inmoral, los defensores de la religión y la moral la atacaron, lo que incrementó la venta de su libro y aumentó su fama. Fue la primera en difundir y defender el naturalismo literario francés en España, donde adoptó la estética de la escuela francesa, compaginándolo con su doctrina católica. Su esposo estaba extremadamente preocupado por los ataques recibidos en rechazo a su obra y le pide que deje de escribir, a lo cual ella se niega. Y para junio de 1884 se separa de su esposo de común acuerdo, manteniendo una relación de cordialidad. Su novela más famosa fue Los Pasos de Ulloa en 1887, que resalta la corriente naturalista y determinismo ambiental, basada en la decadencia aristocrática y las relaciones de clases sociales. Posteriormente, encontramos todo un clásico con la madre naturaleza, en 1887, con una prosa poética y descriptiva, aunque muchos la catalogarían como la continuidad de su naturalismo ortodoxo. Su novela de 1891, Piedra Angular, con tintes políticos y crítica social. Más tarde, 2 historias amorosas fueron publicadas en el año 1889. La primera fue Insolación. En esta obra, la autora se aleja del naturalismo y su enfoque es de carácter psicológico, donde es evidente el feminismo y el dilema por los valores morales y el doble estándar en la sociedad española. La segunda novela fue Morriña, un relato de conflicto amoroso que finaliza con una tragedia ante la cual la sociedad se muestra indiferente. Tanto Insolación como Morriña son novelas con un estilo realista, consideradas escandalosas, y recibió las más fuertes críticas y desprecio del escritor y jurista español Leopoldo Alas, apodado el Clarín, quien, por cierto, anteriormente había hablado a su favor, citando: mujer de gran talento, sabia erudita, dueña del idioma, dama de aptitudes universales. Según Emilia, el escritor, pensador y crítico literario español Manuel de la Revilla la calificó diciendo que tenía un cerebro de hombre encerrado en cabeza femenina. Por consiguiente, para muchos críticos su obra es considerada naturalista y reconocen que ella fue la pionera en ingresarla a España, influenciada por el padre del naturalismo, Émile Zola. No obstante, Emilia Pardo Bazán no aceptaba ser encasillada con la etiqueta de naturalista y se definía con un estilo literario ecléctico, según mencionado por ella misma. Todo el que lea mis ensayos críticos comprenderá
que no soy idealista, ni realista, ni naturalista, sino ecléctica. Además, en su obra encontramos cuentos, poesías, libros de viaje, traducciones. Sus obras de teatro no tuvieron la aceptación deseada. Era una aficionada gastrónoma y escribió 2 volúmenes de cocina española. En 1891 funda la revista Nuevo Teatro Crítico y a través de ella rinde homenaje al padre Feijoo. En 1892 funda con recursos propios y dirige la Biblioteca de la Mujer, con la que pretende llenar un vacío en acceso a conocimientos históricos, científicos y filosóficos. Su propósito fundamental es educar a la mujer y generar conceptos progresistas de igualdad y derechos para las mujeres. Deseamos citar que el Ateneo es la institución cultural privada más importante de la historia española contemporánea y en 1905 Emilia Pardo Bazán se convierte en la primera mujer miembro del Ateneo, derecho anteriormente negado a las mujeres. De 1906 a 1908 es nombrada presidenta de la sección de literatura del Ateneo. A partir de 1908 utiliza el título de condesa de Pardo Bazán, otorgado por el rey Alfonso XIII, reconociendo su importante aporte a la literatura. Su esposo fallece en 1912 y ella guarda un riguroso luto durante un año. El 24 de mayo de 1916 fue un día memorable. Logra convertirse en la primera mujer que accede a una cátedra de literatura neolatinas en la Universidad Central de Madrid. Fue discriminada y rechazada su candidatura en 3 oportunidades en la Real Academia Española, RAE, por su condición femenina. Después de un siglo, la RAE la homenajea y reconoce que fue el mayor error histórico de la Academia en sus más de 300 años de historia. En su trayectoria podemos observarla en diferentes roles, como novelista, primera periodista española y corresponsal en el extranjero desde Roma y París, crítica literaria, traductora, dramaturga, catedrática, editora, además de defensora de los derechos de las mujeres y el feminismo por sus ideas pioneras. Ella misma se definía como una feminista radical y a través de sus obras incluyó opiniones acerca de la modernización de la sociedad española y la necesidad de la educación femenina e igualdad de derechos para que la mujer pudiera educarse, llegar a ejercer cualquier profesión y poder alcanzar su pleno desarrollo. En cuanto a su vida sentimental, Emilia es vinculada con el escritor Narciso Oller y el empresario José Lázaro Galdiano, pero la pareja que causó mayor frenesí en la sociedad española fue con Benito Pérez Galdós, pues esa amistad literaria se fue transformando, convirtiéndose en un apasionado romance y cuyos mensajes de Emilia Pardo Bazán reflejan su lado más íntimo, expresando abiertamente sus sentimientos con ternura, pasión y delicadeza. Se tejen muchos comentarios alrededor de esta relación, pero lo único cierto es que rompieron con los prejuicios sociales de la época, y aunque su idilio amoroso fue largo e intenso, Benito Pérez Galdós nunca se casó y tuvo una hija en 1891, fruto de su relación con la modelo Lorenza Cobian y González. Emilia Pardo Bazán
Fallece en su casa en Madrid el 12 de mayo de 1921 a los 69 años por una afección pulmonar con una complicación de la diabetes que padecía. Sus restos reposan en la Basílica de la Concepción, en la calle de Goya de Madrid, y no en Paso de Meiras, en Sada, provincia de La Coruña, donde ella siempre manifestó su deseo de ser enterrada y que debido a un terrible suceso familiar aún no ha podido ser. En una de las casas que fue residencia de la escritora, funciona actualmente la sede de la Real Academia Galega y allí mismo se encuentra la casa Museo Emilia Pardo Bazán en La Coruña. Está abierta al público y puedes visitarla físicamente o ingresar a su página web y hacer un recorrido virtual. Si deseas más información, te dejamos el enlace en la descripción. Para finalizar, te contamos que Zenith Televisión produjo una película llamada La Condesa Rebelde en el año 2011 acerca de su vida y obra. Sin embargo, esta producción no ha sido suficientemente divulgada fuera de España. Esperamos que esta película pueda encontrarse en canales digitales para que llegue a más personas. Gracias por tu visita. Te invitamos a dejar tus comentarios y si te ha gustado, valoramos mucho tu apoyo.